El ser humano vive para lograr cosas. El ser humano vive para lograr algo. Aunque muchos se conforman y aceptan lo que tienen y lo que viven y se resignan algunos de ellos, la gran mayoría del ser humano, o de los seres humanos, la gran mayoría de los seres humanos buscan hacer algo más con su vida, lograr algo. Y dependiendo de lo que se enfoquen, es en lo que le van a dedicar sus fuerzas y es en lo que se van a ocupar en su vida. Y nosotros también, sin ser la excepción, como seres humanos que somos, también buscamos lograr algo con nuestras vidas, hacer algo, de alguna manera. Y hace 8 días les platiqué, creo, si no me equivoco, les platiqué que tuve oportunidad de ir a orar por un hermano que le diagnosticaron cáncer de colon. Creo que sí se los platiqué, ¿va? Y anoche me mandaron un mensaje que el hermano había fallecido, más bien en la madrugada, ya el día de hoy en la madrugada el hermano falleció, el Señor lo tenga en su gloria, y resulta que esto me llamó la atención, porque ellos son cristianos, la familia son cristianos, y me llama la atención que alguien enferme, un cristiano, un hijo de Dios, enferme de tal manera. Y resulta que andando por las tierras de mis suegros, allá en Veracruz, nos dan la noticia de un vecino de mis suegros que conocemos yo lo conocí el día que me casé, porque ellos fueron los que nos regalaron la Biblia en la ceremonia de la iglesia. Ellos nos regalaron la Biblia, la primera Biblia que yo tuve en mis manos, que era mía, bueno, que fue mía, fue esta Biblia que nos regalaron el día de nuestra boda, y para mí era como un tesoro, porque resulta que fue mi primer Biblia, y entonces la leía y no me cansaba de leerla hasta que se gastaron las hojas y se deshojó casi. Pero una vez me encontré con una persona, ya varios años después de que leía esa Biblia, era la que yo llevaba a la iglesia, era en la que leía, en la que hacía mis devocionales, y hasta que me encontré con alguien que no tenía Biblia, y yo ya tenía otra, me había comprado otra, y entonces le regalé esa Biblia que me habían regalado a mí, la regalé a esta persona. Pero fue mi primer Biblia, y este hermano lo conocí precisamente el día de nuestra boda, porque pues ese día me lo presentó Ceci los conocía, eran cristianos, él y su esposa en aquel entonces, y resulta que fue mi primer regalo importante como cristiano, una Biblia. Y ahora que fuimos a ver a mis suegros, este viaje que fue de imprevisto, y que fuimos para allá, entonces nos platican mis suegros que estaba enfermo este hombre, y la verdad que la vida que vivió después de que lo conocí fue complicada. Se alejaron del Señor, él y su esposa, en aquel entonces la que era su esposa, se alejaron del Señor, se divorciaron, se separaron, cada quien agarró camino por su lado. Después él se volvió a casar, pero no se acercó al Señor, vivía todavía lejos del Señor. Le estoy hablando de años, pues si nos casamos mi esposa y yo en el 95, y ellos apenas acaban de regresar al Señor hace un año más o menos, 6 meses, ni un año tiene, 6 meses que volvieron al Señor, y nos platican mis suegros que estaba muy enfermo de una enfermedad renal. Lo fui a ver, me dio mucha tristeza verlo, porque estaba realmente mal. Y entonces me hizo pensar, ¿por qué los hijos de Dios pueden enfermar con tal gravedad? ¿Por qué los hijos de Dios, si para los hijos de Dios son las promesas, si para los hijos de Dios son las oportunidades, los milagros, las sanidades, primero para los de la casa y después para los de afuera?
Entonces esto me hizo pensar estos días y me llevó el Señor al texto de Lucas capítulo 9. Vamos a leer en Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 9. Vamos a leer del versículo 21 al 27. Lucas capítulo 9, versículo 21 al 27. Dice la palabra del Señor: pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselos rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y resucite el tercer día. Y así decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Son palabras muy fuertes de parte del Señor Jesús que hemos malinterpretado los cristianos. Los cristianos creemos que tomar nuestra cruz y seguirle es padecer en este mundo para que podamos alcanzar salvación. Pero yo encuentro que el Señor Jesús dice en el versículo 24, si ustedes pueden leer: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y yo encuentro, últimamente me he encontrado con varios cristianos que padecen enfermedad. Algunos por alguna razón. No podría yo explicar todas las causas, ni podría yo explicar por qué unos enferman y mueren de enfermedad, por qué algunos padecen, si son siervos de Dios, constantes, fieles, entregados a Dios, siervos que predican el Evangelio, que son salmistas, que son adoradores, y que enferman de enfermedades trágicas o enfermedades graves y mueren. Y hay otros que también, siendo cristianos, de repente se alejan del camino del Señor, se apartan de Dios, enferman y mueren. Yo sé, y es natural que todo ser humano muera, eso lo sé. Pero lo que me llama la atención, y últimamente ha pasado, supimos de dos hermanos, seguramente ustedes lo oyeron, muy conocidos ellos. Uno era el hermano, se me olvidó el nombre, Julio Melgar. Gracias, hermana, gracias. Iba a decir otro nombre, pero no me atreví a decirlo porque no estaba seguro. Pero Julio Melgar enfermó de cáncer. Y había cadenas de oración y cadenas de ayuno, y había palabras proféticas y apóstoles declarando la palabra y otros declarando la sanidad y orando por ellos, y iglesias enteras ayunando y orando a favor de Julio Melgar, y finalmente Julio falleció. Él luchó hasta el final, él no se entregó a la enfermedad, él vivió creyendo y confiando que el Señor le sanaría. Había muchas palabras al respecto de que él sanaría, y finalmente falleció, murió. Y la gente se sorprendió porque ¿por qué había fallecido Julio Melgar? Incluso empezaron a tomar videos
de palabras proféticas, de declaraciones proféticas, de cuestiones que se declararon sobre él, de oraciones que se hicieron sobre él, donde se declaraba la sanidad y la vida sobre él para que él fuera sanado. Y se habló mucho de eso, y criticaron mucho que falsos profetas, que falsos apóstoles, que dijeron y hablaron la sanidad de Julio, y finalmente Julio Melgar falleció. Yo no me atrevería a juzgar a esos profetas y a esos apóstoles que con buena intención buscaban declarar la sanidad de Julio Melgar, pero finalmente falleció. Y por otro lado, la hermana Ninoska, la esposa del hermano, el pastor de Ebenezer, Honduras, y otra vez se me olvidaron los nombres, de la hermana Ninoska, nada más me acordé de su nombre, pero... No, quise acordarme, pero no me acuerdo, voy a inventar un nombre que no es. Perdón, se me olvidaron los nombres. Pero la hermana también lucharon y oraron, y cadenas de ayuno y oración a favor de ella. Y tanto Julio Melgar como la hermana Ninoska eran personas consagradas al Señor, adoradores de corazón, gente que vivía para Dios y le entregaba su vida al Señor, y finalmente fallecieron. Y por otro lado me encuentro a este hermano, del que les digo que por el que oré hace 8 días. Ellos se alejaron del Señor. Ellos se congregaban hace algunos años, 10 años, todavía lo último que me dijeron, que hasta hace 10 años se estaban congregando en una iglesia, algo no les pareció de la iglesia, se alejaron y finalmente se apartaron del Señor. Toda la familia se apartó del Señor. Se dedicaron a sus negocios, a sus quehaceres, a sus deberes, a sus dineros, se dedicaron a eso y finalmente murió el hermano. Y me quedo con esto porque hay un hermano, precisamente por el que oré en estos días, ayer precisamente oré por el hermano allá en Veracruz, el hermano Hugo, que tiene problemas renales muy fuertes. Y oré por él y declaré sanidad, y yo me quedaba pensando y me venía en la cabeza y decía, Señor, ¿se salvará? Vendrá la sanidad a él, vendrá el milagro de la restauración. Y el hermano está peleando, él tiene mucha fe en que Dios lo va a sanar y está esperando que Dios haga un milagro. Y además no solamente eso, él dice que si Dios lo sana, entonces se va a dedicar a servirle al Señor de tiempo completo. Y me llama la atención, ¿por qué algunos se enferman y mueren? A final de cuentas, el que tiene el control de la vida es Dios. Y Él decidirá quién vive y quién muere. Está en sus manos. Él es su voluntad. Y por eso decía hace un momento que por más que me esfuerce en explicar por qué unos viven, por qué unos mueren, por qué unos están sanos, por qué unos enfermos, ¿por qué los que deberían de estar enfermos no están enfermos y los que deberían de estar sanos no están sanos? Y trataría de explicarlo, pero en realidad caería en un error y en una confusión, y a lo mejor trataría de justificar las cosas a mi manera o en mi entendimiento, pero no lo haría en la voluntad del Señor, y entonces, o en el entendimiento de la sabiduría y de la omnisciencia de Dios, no podría yo explicar todas las causas, ni todas las razones, ni todos los motivos. Así es que no quiero explicar acerca de la muerte de algunos ni de la enfermedad de otros. No quiero explicar eso. Pero lo que sí quiero explicar es cómo decidimos vivir. Eso sí lo quiero explicar. ¿Cómo vivir? ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? Y encuentro en el versículo que leímos 2 veces, en el versículo 24, que dice el Señor, todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y entonces el Señor hace una declaración donde pareciera que se contradice por todas las cosas que vemos y que observamos en muchos hombres y mujeres de Dios que mueren por causa de enfermedades. Recuerdo hace unos años atrás, uno de los maestros de la palabra, a quien yo admiro o admiraba mucho, por sus enseñanzas y la revelación que él compartía, el doctor Miles Monroe, un hermano de la isla de las Bahamas, que tenía una enseñanza profunda y una forma muy simple y sencilla de explicarlo para que lo pudiéramos entender, y él daba conferencias alrededor del mundo, y de repente va en su avión, viajaba de una ciudad a otra
por haber dado conferencias, por haberle predicado al Señor. Y viajaba en avión y su avión se estrelló. Y murió él, murió su esposa, su piloto, el copiloto y 2 personas más que iban con ellos acompañándolos. Y murió el hermano. Y cuando salió ahí la noticia de que había muerto Miles Monroe, muchos dijeron, era falso profeta, y era un falso maestro de la palabra. Y entonces se dicen muchas cosas de aquellos que mueren. Pero yo entiendo que tanto Julio Melgar, la hermana Ninoska, Miles Monroe y otros muchos más que hemos oído en las noticias o ahí en las redes sociales que hemos escuchado que han fallecido y que eran siervos del Señor, algo que me queda claro es que ellos tomaron una decisión, decidieron vivir para el Señor. Todos ellos que han servido al Señor y que han decidido entregarle su vida al Señor también han muerto. Conozco hombres de Dios que tienen 90 años, 95 años y siguen hoy en día predicando la palabra. Hombres de Dios que tienen 84 años, 85 años y siguen predicando la palabra y ellos siguen hablando del Señor. Y entonces hay una cosa en común en todos los seres humanos: todos vamos a morir. ¿Cómo muramos? No lo sabemos. ¿Cuándo vamos a morir? No lo sabemos. ¿Cuándo es nuestro tiempo? ¿Cuándo llega el Señor y dice, ya hasta aquí, se acabó tu tiempo, esto es lo que pudiste hacer, no hay más vida para ti? Es una decisión que el Señor tomará para cada uno de nosotros. Él lo decidirá. Cuando nos vamos, Él lo decide. Así es que todos tenemos una cosa en común, todos vamos a morir. Pero lo que no es común es cómo decidimos vivir. ¿Qué es lo que decidimos hacer con nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿De qué manera vamos a pasar el tiempo? ¿Y de qué manera vamos a experimentar la vida? ¿Y de qué manera vamos a cumplir nuestro tiempo en la tierra? ¿Y qué vamos a hacer con todo el tiempo que el Señor nos dé? Sea mucho, sea poco, el tiempo que nos quede. Finalmente, ¿cómo lo vamos a invertir? ¿Cómo vamos a ocupar nuestro tiempo? ¿A qué lo dedicamos? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Nosotros nos fuimos estos días con la intención, aparentemente la intención de poder descansar. No íbamos a tener otros días. Nuestros hijos regresaban a clases y pronto, y entonces todo se vino encima, los tiempos se vinieron encima y decíamos, si no vamos ahora, ya no fuimos, ya no salimos para descansar, y así es que tomamos estos días y nos fuimos de rápido. Esperábamos hacerle algunas reparaciones al carro, darle mantenimiento, su servicio, y resulta que no le hicimos nada al carro y así nos fuimos con la pura bendición de Dios, y ahí vamos en camino. Y lo que íbamos a hacer nuestro descanso, resultó que también fuimos a trabajar, a hacer la voluntad del Señor, a orar por nuestra familia, a predicarles, a darles consejo, a orar por ellos, a declarar sanidad, a orar por este hermano que tenía muchos años que no lo veía yo así. Finalmente, ahora que lo vimos, me conmovió mucho saber que la vida es un instante, que la vida se puede ir en cualquier momento. Y recordaba con este hermano, cuando platicaba con él, y le recordaba yo algo, le decía, la primera Biblia que tuve en mis manos fue la que tú me regalaste. Esa fue la primera Biblia mía que tuve en mis manos. Y le digo, y eso despertó mucha hambre por la palabra de Dios y por aprender de la Biblia y leerla, y eso me dio la fuerza y el conocimiento, y ahora predico la palabra. Le digo, tú sembraste una semilla, me diste una Biblia, y eso sembró una semilla en mí, y eso me dio el hambre y la pasión por leer la palabra y ahora por enseñarla. Le digo, hiciste una parte, pero te desviaste, te alejaste. Y él me decía, sí, yo me alejé y me arrepiento. Y entonces me hizo pensar que cuántas veces desperdiciamos nuestro tiempo, cuántas veces desperdiciamos la vida, que nos afanamos por muchas cosas, nos afanamos por el trabajo, nos afanamos por los quehaceres, nos afanamos por el dinero, por tener, y cuando llega el momento, cuando nuestra vida está en las manos de Dios, como siempre ha estado, pero cuando finalmente estamos por entregar nuestro tiempo y decir, hasta aquí, Señor, hasta aquí llegué, y cuando llega ese momento, quisiéramos vivir más, quisiéramos, el Señor, dame más tiempo, dame más la oportunidad de hacer más, de predicar más, de enseñar más, de congregarme, de buscarte, quiero hacer más, pero el Señor dice, pero ¿para qué si ya te di tiempo?
Te di mucho tiempo para que lo hicieras y no lo hiciste. Ahora me pides tiempo como si no te hubiera dado suficiente. Y nos parece insuficiente el tiempo que nos queda y hasta nos parece injusto. Yo escuchaba hermanos que decían, es injusto que Julio Melgar haya muerto. ¿Por qué no se muere un narcotraficante? ¿Por qué no se muere un delincuente, un secuestrador, un mal presidente? Decían. ¿Por qué no se muere en lugar de que se muera Julio Melgar, que es un adorador, que sus canciones nos inspiran, que la presencia de Dios se derrama cuando Él canta? ¿Por qué no se mueren otros y no Él? Que Él no se muera, que mueran otros. Y meditando en esto yo pensaba, es que tanto el hermano Julio, la hermana Ninoska y todos estos adoradores que han partido, estos predicadores que han partido ya con el Señor, han hecho todo, han dado todo, han servido por completo con sus vidas para el Señor. Han hecho más que muchos de nosotros en todas nuestras vidas. Han hecho más que muchos de nosotros en toda nuestra vida y ellos han dicho, ya Señor, hice mucho. He hecho todo esto y el Señor dice, ya no hagas más, es suficiente, vente a casa, ven a descansar en la presencia de tu Señor. Y entonces, ¿cómo ocupamos nuestro tiempo? ¿Cómo vivimos nuestras vidas? ¿A qué le dedicamos tiempo? ¿En qué invertimos tiempo? ¿Cuánto tiempo pasamos orando en la presencia del Señor, leyendo la palabra, predicando su mensaje, enseñando a otros lo que el Señor nos ha puesto en el corazón? Yo creo que aquellos que vivimos todavía, aquellos que estamos vivos todavía, el Señor nos está dando oportunidad para entregar nuestra vida. Para entregar nuestra vida, así como lo dice el Señor, todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Yo creo que el Señor está esperando que entreguemos nuestra vida, que estemos dispuestos a perderla. Alguien me decía, pero ni vida tienes. Todo el tiempo te la pasas, si no en el trabajo te la pasas leyendo, y si no leyendo, estudiando, y si no predicando, y si no escribiendo, pero ¿cuál es tu vida? ¿Cuál es tu vida? Pues esa es mi vida. Entregarle todo al Señor. Disponer mi tiempo, mis fuerzas, mi capacidad. Según nosotros estábamos descansando y ya había necesidad de orar por uno, ya había necesidad de platicar con otro y de escuchar a alguien más y de visitar a alguien y hacer una oración. Y le decía a mi esposa, bueno, vamos a necesitar vacaciones para descansar de las vacaciones porque no fue el descanso que esperábamos. La pasamos muy bien, gracias a Dios. La pasamos muy bien, pudimos ver a nuestra familia, pero ¿cómo estamos gastando nuestras vidas? ¿En qué la estamos gastando? ¿A qué la estamos dedicando? Llevé unos libros para leer en este viaje y ya estando allá los estaba leyendo y me ve mi hijo y dice, ¿qué lees? Le digo, estoy leyendo este libro. Y dice, ¿y traes otro libro? Le digo, sí. Y agarra mi hijo un libro delgadito, de unas 30 páginas, 35 páginas tiene el libro. Y dice, ¿me dejas leerlo? Sí, léelo. Y empezó una noche, y cuando en lo que se iban a dormir todos, estaba la luz prendida, y yo me quedé dormido, terminé de leer, guardé mi libro, y él siguió leyendo el otro libro, y estaba leyendo, y me dice el otro día cuando me desperté, me dice, papá, leí todo el libro en la noche. Digo, no te creo. Sí, lo leí todo, completito, de pasta a pasta. Le digo, ¿y cómo te sientes? Dice, muy bien. Digo, eso es invertir tu tiempo, eso es saber invertir tu tiempo. Ahora que no sea la única vez ni la última vez, que puedas invertir tu tiempo en las cosas que te dan vida, en las cosas que te salvan, en las cosas que te fortalecen, que te ayudan, que te nutren. ¿En qué estás dedicando tu tiempo, hermano? ¿A qué dedicas tu tiempo? El Señor dice, el que pierda su vida por causa de mí. ¿El que pierda qué? Su vida. ¿Y qué es lo que más nos preocupa? ¿Qué es lo que más le preocupa? No sé si le pasa, pero de repente, ay, cómo se me fue el tiempo. Ay, cómo se me fue el tiempo. Ay, ya es bien tarde. Y luego lo que más me sorprende es aquel que dice, ay, ya es bien tarde y no hice nada. ¿Cómo no hizo nada? De repente mi esposa,
cuando estamos platicando con los muchachos o entre nosotros, ella y yo, y estamos platicando y de repente dice, oye, ya llevamos 2 horas platicando, se nos fue el tiempo. Le digo, no, invertimos el tiempo. Lo invertimos porque estábamos platicando, porque estábamos hablando de las cosas espirituales, porque nos estábamos fortaleciendo en la fe, porque nos estábamos dando palabras de ánimo el uno al otro, porque estábamos hablando de las cosas de Dios. Entonces no perdimos nuestro tiempo, pero a veces no podemos ni hablar. Nos cuesta mucho trabajo platicar de las cosas importantes. Nos pasamos hablando chismes de todo el mundo por horas y nos podemos pasar días. Pero cuando se trata de hablar de Dios, nos aburrimos, nos cansamos, sentimos que perdimos el tiempo. Leer la Biblia no es perder el tiempo, orar no es perder el tiempo. Hay quienes no vienen a la iglesia porque creen que pierden su tiempo. Es que ¿para qué voy a perder mi tiempo? No, ni hay nadie, dice. Pero que estuviera lleno. ¿De qué sirve que esté lleno el lugar si no invertimos el tiempo? Necesitamos pensar que solamente tenemos una vida. Dice la Biblia que el perezoso cabecea y cabecea y le da vueltas a la cama y se envuelve otra vez en las cobijas y no logra nada. Incluso la Biblia, el apóstol Pablo dice, despiértate que tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿A qué le dedicamos nuestro tiempo? ¿En qué invertimos nuestro tiempo? Incluso a veces ni descansar podemos, porque llega el momento de descansar y nos aburrimos de descansar. ¿No le da sueño? Ay, ya me cansé de no hacer nada, dicen algunos. Yo no me canso de no hacer nada, yo quisiera no hacer nada, algunas veces. Quisiera estar descansando y no hacer nada. Yo le digo a mi esposa, si me voy a dormir, déjame dormir. Si me siento en el sillón y me quedo dormido, ahí déjame. Necesito dormir, déjame ahí. Pero, ¿en qué estamos dedicando nuestro tiempo? ¿A qué se estamos dedicando nuestras vidas? Pareciera que perdemos si la dedicamos al Señor, pero en realidad no la perdemos. Dice el Señor, si pierdes tu vida por causa de mí, si me la entregas, si me entregas tu tiempo, si me entregas tus fuerzas, si me entregas tu vida, tus pensamientos, tus sueños, tus deseos, si me los entregas a mí, seguro los salvarás. Pero a veces decimos, no, es mucho, ser muy religioso, fanático, es perder mucho el tiempo. La verdad es que no. La verdad es que dedicarle tiempo al Señor es salvar nuestra vida. ¿Qué ganamos de este mundo? Cuando dedicamos tiempo al trabajo, ¿qué ganamos? Pues nada, porque todo se queda. Todo se queda. Todo se queda. Decimos, es que hay que tener dinero para comprar una casa. Ya tienes el dinero y luego compras la casa. Y ahora ya tienes la casa. Y ahora que tienes la casa hay que limpiarla. Y hay que invertir el tiempo en limpiar la casa. Y luego porque ya se está deteriorando hay que arreglarla. Y otra vez necesitas dinero y hay que trabajar otra vez. Y todo, ahora necesitamos una tele. ¿Para qué quieres una tele? Para ver la tele. Y ya tienes una tele y luego nos cambian la tecnología y dicen, ya las teles viejitas no sirven, ahora necesitas una tele, una pantalla, porque si no las teles viejitas ya no van a servir. Y ahí vamos y ahora tenemos que juntar para la tele, para la pantalla. Y estamos pensando en lo material. En lo material. Y perdemos nuestra vida en las cosas que no se salvan. Y decimos, estamos ganando, porque tengo muchas cosas, porque logré muchas cosas. Me hace pensar en ese hombre rico y necio que cuenta el Señor Jesús, que dice que un día se paró y vio la cantidad de riqueza que tenía y le decía a su alma, oh alma mía, deleítate y mira cuántas cosas has logrado. Mañana haré esto y aquello y voy a destruir el lagar que tengo, voy a construir uno más grandote para que se llene y poder. Y le habla una voz y le dice, necio, hoy vienen por tu alma. ¿De qué le sirvió todo eso? Todo se queda. Todo se queda. Entonces, ¿qué estamos ganando? ¿En qué estamos invirtiendo nuestra vida? ¿Estamos ganando o estamos perdiendo? ¿Estamos ganando nuestra vida o estamos perdiendo nuestra vida? Estamos ganando en lo material, pero de nada nos sirve. Nada sirve, todo se queda. Es verdad, lo necesitamos, sí, necesitamos cosas materiales,
necesitamos dinero para comer, necesitamos ropa que vestir, necesitamos dónde vivir. Es verdad, necesitamos todo eso, pero ¿por qué perder nuestras vidas en eso? ¿Por qué no perderla en el Señor? ¿Por qué no invertir nuestra vida en el Señor? Me acuerdo de un hombre que conocí hace muchos años, que yo lo invitaba a la iglesia y le decía, ven a la iglesia, vamos a la iglesia. Y él me decía, no, tú porque no tienes nada que hacer, te gusta perder el tiempo. Yo no, a mí me gusta trabajar y hacer dinero. Ya después, cuando gane y tenga lo que necesito, entonces descansaré. Pasaron los años, me lo volví a encontrar. Habían pasado los años y había enfermado de diabetes e hipertensión. Lo corrieron del trabajo porque estaba enfermo, porque ya no rendía igual, porque su cuerpo estaba débil, porque ya no veía. Lo corrieron del trabajo. Sí lo indemnizaron, pero todo el dinero que le dieron y el dinero que había ahorrado se lo gastó en médicos, en medicinas, en tratamientos, en cirugías. Y después me lo encontré pobre, sin nada y enfermo. Y le digo, oye, ¿qué pasó con tus planes? Lo que decías que ahora que tuvieras dinero, dice, no, ya no tengo nada. Dice, ahora sí háblame de Dios. Le hablé de Dios y murió al poco tiempo. La vida se le fue. ¿En qué estamos gastando nuestras vidas? ¿Cuáles son los afanes que este mundo nos ha hecho creer que vale la pena invertir en ellos y que vale la pena ganar? Dice el versículo 25, pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Otra vez el 25, pues, ¿qué aprovecha el hombre? ¿Qué aprovecha el hombre si gana el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿De qué aprovecha? De nada. Estas son palabras del Señor Jesús y nosotros decimos, ay no, es que hay que trabajar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y nos olvidamos de lo que es importante. Yo no digo que no trabaje, porque también la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. No, yo no digo que no trabajemos, hay que trabajar. A lo que voy es que, ¿a qué le estamos dedicando la vida? Y este mensaje surgió porque este amigo, que les digo con el que hablé ayer y oré por él, me decía, si el Señor me sana, yo le voy a servir de tiempo completo al Señor. Y yo le decía, ¿y si no te sana? ¿Y si Dios no te sana? No me digas eso, dice. Piensa, porque vida ya tuviste. Ya tuviste oportunidad de servirle al Señor y no le serviste, te alejaste, te apartaste, te olvidaste de tu Creador, te olvidaste del Señor que te salvó. Enfriaste tu corazón, dejaste de orar, dejaste de leer la Biblia, dejaste de congregarte, dejaste de buscar a Dios, te olvidaste de tu Señor. ¿Qué si no te sana el Señor? ¿Te vas a enojar con Él? ¿Te vas a sentir ofendido porque no te sanó? ¿Te vas a sentir mal porque Dios no te sanó y por lo tanto no le vas a servir? ¿Por qué no le sirves de una vez? ¿Por qué no trabajas de una vez para el Señor? Independientemente si te sana o no te sana, deberías de estar seguro de servir a Dios. Independientemente si prosperas o no prosperas, deberías de estar consciente de servir al Señor. Independientemente si pagas deudas o no, si sales de tu crisis o no, independientemente de cuál sea tu situación, si el Señor te sana o no te sana, deberías de estar dispuesto a servirle a Dios. Porque eso es lo que te salva. Eso es lo que te da vida. Eso es lo que te deja provecho, lo que te deja ganancia, lo que te permite alcanzar una vida plena. Porque siempre queremos que nos dé, pero no da. No nos comprometemos. Ese es el compromiso. El compromiso es no solamente lo que yo recibo, sino lo que yo estoy dispuesto a dar. ¿Y cuántas veces no nos comprometemos?
No nos comprometemos porque no queremos la parte donde Dios nos demanda un poquito más. Y no nos va a pedir algo, se los he dicho muchas veces, no nos va a pedir algo que no podamos dar. Nos va a pedir algo que podemos dar. A veces lo que tenemos es tiempo, eso es lo que vas a dar. A veces tienes fuerzas, eso es lo que vas a dar. A veces tienes una ofrenda que dar, eso es lo que vas a dar. Pero no es, Dios no te va a pedir algo que tú no puedas dar, porque Él te conoce y sabe bien cuáles son tus fuerzas y cuáles son tus capacidades y cuáles son tus habilidades. Y en base a eso el Señor dice, eso tráeme, eso dame. Eso entrégalo por mí, eso debes de estar dispuesto a darlo, porque cuando tú lo das, para mí tú ganas, tú tienes provecho. Pero lo que no es para mí no tiene provecho. ¿De qué te sirve ganar al mundo si tú mismo te destruyes? ¿De qué te sirve ganar al mundo si tú mismo lo pierdes todo? Créame, me dolió ver a este hermano que ya falleció anoche. Verlo en su cama, postrado. Yo lo había visto apenas unos meses atrás. Fui a su casa, oré por ellos, estuve con ellos, los bendije, y el hermano iba y venía para arriba y para abajo, y ahí andaba. Y digo, hermano, siéntese tantito. Sí, ya voy, pastor, ahorita. Y resulta que se fue. Tuve la oportunidad de orar por él. Si tengo una casa, vale la pena meditar. ¿En qué estamos gastando nuestra vida? Yo creo que el Señor nos dice, gástala en mí, inviértela en mí, que seguro habrá ganancia, seguro la salvarás, seguro tendrás bendición, y eso es seguro, se los puedo asegurar así. Perdone la redundancia, pero creo que el Señor nos da una de las más importantes lecciones de vida. ¿Para qué estamos viviendo? No sabemos cuándo nos vamos, no sabemos cómo vamos a morir, no sabemos cuándo vamos a morir. Dios ojalá nos preste mucha vida para cumplir nuestro propósito y lograr nuestra meta y nuestro objetivo en este mundo. Pero no sabemos cuándo nos vamos. Lo que sí necesitamos saber es cómo vivimos. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo invertimos nuestro tiempo? ¿En qué lo dedicamos? ¿A qué ocupamos nuestras fuerzas? ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Qué nos vamos a llevar de este mundo? Nada, solamente la satisfacción de haber hecho las cosas para Dios. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie.